Amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas, ¿cómo les va? Como siempre, un nuevo programa, un nuevo microprograma que encontramos en las redes sociales de los 40 Colombia. Esto es un spin show del programa de radio que encuentras todos los domingos en los40.com.co de 9 de la noche a 2 de la mañana con todo el mundo del terror, los relatos de terror de los oyentes y colaboradores y más. Pero pues esta es la sección de videos y nos piden muchas cosas, que traigamos acá los relatos de los oyentes, que traigamos compilados de videos virales y también los casos clásicos. Así que hoy voy a tratar un tema muy interesante que en teoría tiene su explicación científica y es la combustión humana espontánea, la combustión espontánea. ¿Usted imagina estar prendido en fuego, morir? Lo que pasa es que nosotros siempre que nos imaginamos que uno muere, que la peor forma de morir es quemado, pero de pronto no tendemos a pensar que si uno está pues completamente inconsciente, podría arder completamente sin que uno se despertara, pues porque está inconsciente. Sin embargo, uno asume que si uno pues es muchos kilos de grasa, es una antorcha viviente, pues todo se va a consumir. Me refiero a todo el entorno donde esté, la casa, el apartamento. Sin embargo, en los casos de combustión espontánea eso no sucede y no hay gritos, no hay dolor. Eso es lo que lo hace extraño. Así que vamos a ir desembarallando esta pelota paranormal, porque algo que parece tener una explicación científica termina convertido en algo paranormal. El primero en hablar de esto es el señor Paul Rowley, por allá en el siglo XIX, en algunas de sus investigaciones. Él hablaba de gente que moría incinerada, pero casos en general. Es decir, ahí sí alguien que lo quemaron vivo, alguien que sufrió, alguien que gritó y alguien que pues lograron apagarlo, pero ya pues por los casos de quemaduras de tercero o cuarto grado pues ya esta persona fallecía. Pero había algunos casos en los cuales no se presentaba dolor. Es decir, esta persona estaba inconsciente y eran los albores de la combustión espontánea. Por eso digo que Paul Rowley pudo haber sido el primero en dar con la clave, pero hasta allí no habían pasado casos relevantes. Sin embargo, ya después los primeros casos documentados hicieron que los forenses, que los médicos y que la gente que se dedica al mundo de lo paranormal dijera: ¿y esto qué contiene? Por ejemplo, el señor Bentley, es el señor John Irving Bentley. John Irving Bentley es uno de los casos más reconocidos de combustión espontánea. Llega el casero al apartamento y va al sótano primero y ve que en el sótano hay como un compilado de cenizas. Algo muy raro. Había un olor extraño también. Había como un aura de calentura, como si toda la estructura en donde él estuviera hubiera como una calentura, como una llama etérea. Pero no había nada prendiendo, o sea, nada como en fuego. Entonces el tipo dice: ¿de dónde provenirán estas cenizas? Y sube al apartamento del señor John Irving Bentley, y se encuentra con una escena dantesca. El caminador, un señor de edad, empotrado en el piso, es decir, se estaba hundiendo, es decir, que lo que estaba cayendo, las cenizas, hasta allá, hasta el fondo del sótano, provenían de allí, y un pedazo de pie, es decir, el pie con la bota todavía, con el zapato todavía, y de resto nada. Es decir, ni cráneo, ni columna vertebral, ni órganos, ni nada. Un gran compilado de cenizas. El caminador, que tenía pues elementos de metal completo, empotrado en el piso, y esa pierna. Es uno de los casos más reconocidos de combustión espontánea, de las fotos más famosas de combustión espontánea, y de allí empieza ahí sí los físicos, los científicos, los forenses. ¿Cómo pudo haber muerto este señor? ¿Cómo no se despertó? ¿O murió primero? Y ahí sí se empezó a quemar, porque esa siempre es el paradigma. ¿Qué tanto tiempo dura la persona viva mientras está quemando? Está inconsciente, pero todavía no está muerta. O definitivamente está muerta, le dio un ataque cardíaco. Porque los escépticos dicen: miren, estas personas generalmente son mayores de edad, son gente que tiene problemas de sobrepeso, les puede dar un ataque cardíaco no necesariamente letal, sino como por decir el preataque, y queda usted en un estado como catatónico. Después sí le da el ataque cardíaco y muere. Y son lugares que generalmente todo arde en el sitio, en el punto, pero lo que está alrededor no arde, no se quema el lugar, solamente allí. Para eso tendría que haber unas temperaturas
muy grandes, más de 3000 grados centígrados. Entonces esto lo han intentado explicar de una manera científica con algo que se llama el efecto mecha. Como una vela, su cuerpo está lleno de grasa corporal, absorbe la tela, o la tela absorbe su cuerpo y se va prendiendo y se va prendiendo y se va prendiendo de manera lenta, totalmente espontánea y de manera regular, todo el tiempo, tac, 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 hasta que usted se consume. Pero ese es el problema, no hay testigos, no hay gente que diga yo vi cómo esta persona se moría, es decir, que el fuego le saliera de por dentro y fuera una antorcha humana, sino que algo efectivamente tuvo que haber caído en la ropa y se quema. En este caso del señor de Irving Bentley, está ahí el problema, que inicia el fuego. Porque ya uno dice, bueno, podemos resolverlo en el momento que alguien se acercara con un fósforo y lo prende. Y ahí si uno dice, bueno, se quemó y es el efecto mecha y listo, le damos la razón a los escépticos. Pero no pueden determinar qué es lo que hizo que el tipo se prendiera en un inicio. Ese es uno de los detalles que lo hace todavía un caso paranormal, y los otros, los escépticos simplemente van a decir ese efecto mecha y ya, y tiene su explicación. Increíble, todo el cuerpo completamente calcinado y solo queda ese pedazo de pie y con el zapato puesto. Al final no se determina qué es lo que puede pasar. El señor George Mott, también un bombero, este no era tan viejo, sin embargo tenía sus problemas también como de sobrepeso y demás, no era una persona, no estamos hablando de una persona de 80, 90 años, y este muere en su cama. Se empieza como a derretir incluso el televisor que estaba cerca. Hay una caja de fósforos que nunca se prende, curiosísimo porque además el tipo no fumaba, quien lo encuentra es su hijo, y el tipo muere quemado ahí. Es una pila de cenizas, completamente lleno de cenizas, pero la cama no arde, o sea, la cama solo ardió en el pedazo, en el contorno donde él estaba. El resto del lugar completamente normal. Eso sí, otro relato parecido, cuando la persona entra, cuando el hijo del señor Mott entra, siente como tibieza, como si todo estuviera como de un halo de fuego, como es efectivamente como la llama tibiecita azul que queda cuando uno enciende una vela. Pero vuelvo y digo, o sea, mírese usted en un espejo, personas de 60, 70, 80, 100 kilos. Uno pensaría que es una llamarada y que efectivamente cualquier cosa a la que le caiga eso, pues debe incendiarse y quedar todo en pedazos. Pero no es así. Esta persona solamente queda ahí su contorno, una gran pila de cenizas y lo mismo. Fueron los fósforos, listo, fue los fósforos lo que cayó en él y se incendió. El tipo no fumaba, todos los fósforos completos, no hay fósforos o un pedazo de cerillo ahí alrededor que uno diga alguien lo inició, alguien lo mató, y vuelve y juega. ¿El tipo alcanzó a estar muerto o estaba todavía inconsciente mientras ardía de manera lenta y progresiva? Y el otro caso es el de la señora Mary Reese, también exactamente igual. Encuentran la silla donde ella se estaba quedando, una casera también, lo mismo, vuelve lo mismo, olor como a dulce, como gin, como un ambiente todo como si estuviera como quemándose, como tibio, una impresión de llamita azul, y la señora completamente quemada. Que a esta persona le sobrevivió el cráneo, es decir, el cráneo no se consume completamente, sino que por el contrario se encogió. En varios casos de combustión espontánea reportan que el cráneo se encoge, columna vertebral intacta y de resto nada más, y un pedazo del pie. Increíble, ¿no? La silla intacta, pese a que era de madera, alrededor todo intacto, solamente ese pedazo de combustión espontánea. Repito, los escépticos siempre dirán que es un efecto mecha, que es posible. Necesitas, eso sí, algo que lo inicie, una pipa, algo de electricidad, lo que sea que caiga, y ya ahí si es usted que está inconsciente y su cuerpo empieza a ser como una vela de esperma. No es que esto le nazca del interior. También, como lo decía el primer autor que mencioné, el señor Paul Rowley, es posible que dentro de su cuerpo haya ciertas toxinas, sustancias, incluso jugos gástricos, algo que haga que eso
se convierta en una mecha progresiva y que esté ahí prendido pero sin que nada más se prenda. A partir de estos casos, que hay muchos más documentados, se habla más de 200 a 300 casos, pero ya el resto no hay pruebas tan contundentes como estas de las que les estoy hablando, que incluso llegaron a estrados judiciales, a investigaciones con forenses, a fotos, a documentales, a videos. Es decir, estos son como los 3 casos más reconocidos de una veintena quizá de casos reconocidos, y los otros 200 o 300 casos que hay, pues es muy poco lo que se sabe. No se sabe de los nombres, no se sabe de los países, solamente es como creepypastas, como leyendas, como cuentos de terror que nunca se van a determinar quién fue lo que inició. Y ahí lo peor, o por lo menos lo mejor para este programa, el resto de esas historias tendrían que ver con una ignición espiritual. Es el alma lo que hizo que esta persona explotara o ardiera. Fue una intervención divina, como si bajara Dios o un ángel le pusiera la mano y esta persona se quemara. Algo eléctrico que salta la chispa de un lado al otro sin que haya como una conexión directa, sino como si de un lado pasa al otro sin verse y usted se prende completamente. O sea, un montón de teorías locas, ya no tan de manera escéptica o de manera técnica o de manera científica, pero que avalan el resto de los 200 casos o 300 casos de combustión espontánea. Seguirá ahí el tema del efecto mecha, pero también seguirá en un mínimo porcentaje la combustión espontánea, porque todavía se siguen presentando casos. ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? ¿Tendrá una verdadera explicación o le seguimos dando ese poquito de tema paranormal? Las cosas que suceden en Insomnia, Mitos y Leyendas TV, siempre aquí en YouTube, obviamente en todas las redes de 40, pero aquí comenta, comparte para que lleguemos a más personas. Y recuerda conectarte siempre a los40.com.co. Te habló @elchancho414.